Vamos a abrir allí en Primera de Reyes, capítulo 19, y vamos a leer los versos del 1 al 7. Primera de Reyes 19, versos del 1 al 7. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo Elías había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Verso 3. Viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Y dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviéndose el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo: levántate, come, porque largo camino te espera. El título del estudio de hoy lo he titulado: Tres grandes hombres de la Biblia que tuvieron apagones espirituales. ¿Qué es un apagón? Un apagón es la interrupción eléctrica, ya sea súbita, accidental, de una manera pasajera cuando la luz se va. Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿cierto? Cuando la luz se va, eso es un apagón. Puede haber apagones en una casa, en un edificio, en un barrio, en una ciudad, o aún apagón en todo el país. Yo creo que a nosotros nos ha tocado más de un apagón. Pero hoy no voy a hablar de eso, vamos a hablar de los apagones espirituales. Es muy triste ver que algunos cristianos están fríos espiritualmente. Es triste cuando uno ve que algunos cristianos se han alejado de las cosas de Dios, que están desanimados, que ya han perdido el interés por las cosas de Dios, que ya no ven las cosas como las veían antes. Hermanos que ya no quieren que el pastor los llame, uno los llama, uno les escribe y no le contestan, o aún en el WhatsApp lo dejan en visto a uno. Y hay otros más conchudos, para que nadie los moleste, cambian de celular. Y que no se atreva a nadie a decirle por qué no ha vuelto a la iglesia, porque hasta se enoja. Hay hermanos que están fríos, alejados, desanimados de las cosas de Dios, y muchos le echan la culpa al pastor. Otros le echan la culpa a los hermanos de la iglesia por su desánimo. Eso es mentira. Yo creo que cada uno es responsable de lo que siente y de cómo vive, ¿no? Uno no tiene que lavarse las manos con otros. Puede que algunos hermanos de la iglesia que lleven 20, 30 años en el evangelio nunca han tenido un apagón espiritual, aunque es difícil de creerlo. Los apagones espirituales en cierta manera son normales, ¿sí? Son normales. Como lo vamos a ver, hasta estos grandes hombres de Dios tuvieron un apagón espiritual. El enemigo siempre busca la forma de desanimarnos. El enemigo siempre busca la forma de enfriarnos espiritualmente. Y es que al enemigo le conviene que usted y yo no busquemos de Dios. Al diablo le conviene que usted y yo no coloquemos nuestros talentos y nuestros dones al servicio de Dios. Y hermanos, si hoy no estás, si el diablo hoy no te está atacando, pues déjame decirte que van a venir ataques, van a venir momentos difíciles a tu vida donde ya no quieres saber más nada de Dios. ¿Por qué vienen estos apagones espirituales?
El desánimo puede venir porque tal vez un ser querido murió, ¿sí? Hay personas que se desaniman que porque mi mamá murió, porque mi papá murió, porque un hijo murió, prácticamente como obligando a Dios a que tiene que sanar. Dios no está obligado con nadie. Si Él nos hace un milagro es por pura gracia y es la soberanía de Dios. Nadie puede presionar a Dios a hacer algo. Hay personas que se desaniman tal vez por una decepción amorosa, ¿sí? Hay personas que se desaniman porque tal vez su esposo la dejó por otro, tal vez porque su hogar está destruido, están separados o están divorciados, o también muchos se desaniman porque el novio me dejó o porque la novia me dejó. Otros se desaniman porque tal vez perdieron algo material, ¿sí? Hay personas que no tienen la capacidad de creer en lo que dijo Job. ¿Se acuerdan Job cuando murió sus hijos? Dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Hay personas que no entienden eso, no llegan a esa madurez de creer en una frase como esta. Hay otros que se desaniman porque no tienen trabajo, porque tienen problemas familiares o porque le surgió una enfermedad. Tal vez tiene cáncer, tal vez tienes leucemia, tal vez tienes enfermedades incurables y tal vez eso te bajó el ánimo, ¿cierto? Cuando una persona tiene un apagón espiritual es porque ya no cree en la palabra de Dios. Una persona con un apagón espiritual ya no ve necesario orar, ya no ve necesario e importante congregarse, ya pierde el gozo por las cosas que hace, ya aún hasta duda de la veracidad de la palabra y hasta duda de la existencia de Dios. Una persona con un bajón espiritual empieza a apagarse su vida. Pero quiero decirles algo, hermanos. Si usted en estos momentos está pasando por un apagón espiritual, quiero decirte algo, y eso es lo que Dios nos va a enseñar hoy en este estudio, que Dios está muy cerca de ti, más de lo que usted se imagina. Cuando alguien está apagado espiritualmente, Dios no lo desecha, Dios no lo abandona. Antes Dios se acerca más a esa persona como nunca tal vez lo ha hecho. Hoy vamos a hablar de 3 personajes de la Biblia que pasaron por estos apagones espirituales. Vamos a aprender de ellos y yo sé que Dios nos va a hablar de una manera especial en esta mañana. El primer personaje es Elías, ¿sí? ¿Qué tal si leemos Primera de Reyes 19 del 1 al 10? Dice: volviendo el ángel por segunda vez. Si ahí dice segunda vez es porque el ángel vino la primera vez también. ¿Y qué hizo el ángel cuando vio que Elías estaba un poquito cabizbajo, desanimado, con pocos ánimos? Dice que el ángel de Jehová vino por segunda vez, lo tocó diciendo: levántate, animándolo a que se levantara. Y dice: y come, porque largo camino te resta. Verso 8. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días, 40 noches hasta Horeb en el monte de Dios, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Respondiendo: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. El profeta Elías fue uno de los más grandes profetas del pueblo de Israel. Elías fue un profeta valiente, no sé por qué aquí se acobardó, pero fue un profeta valiente, un hombre de fe, un hombre de confianza, tanto así que lo llamaban el profeta de fuego, ¿sí? Para uno conseguirse un título de esos era porque era un hombre grande espiritualmente. Vamos a repasar algunos milagros que Dios usó a Elías para esos milagros. ¿Se acuerdan cuando Elías oró para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses?
También cuando Elías multiplicó la harina y el aceite. Dice la palabra, y la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga de nuevo llover sobre la faz de la tierra. ¿Se acuerdan también cuando Elías hizo que el niño reviviera? Dice la palabra, Elías oró y el alma del niño volvió y revivió. Otro milagro que hizo Elías fue cuando los capitanes y sus hombres, enemigos del pueblo de Dios, que fueron consumidos por el fuego. Dice la palabra de Dios, si yo soy varón, decía Elías, de Dios, descienda fuego de fuego del cielo y consúmate con todos los 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a todos los 50. Bajó del cielo fuego y consumió a 50 personas. Elías ora para que caiga agua después de la sequía. Dice la palabra, entonces Elías le dijo a Acab, sube, come, bebe, porque una lluvia grande se oye. ¿Se acuerdan también cuando Elías dividió el agua del Jordán en dos? Dice la palabra de Dios, tomando entonces Elías su manto, lo dobló, lo golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y al otro lado y pasaron ambos por lo seco. Y se acuerdan también, Elías clamó a Dios y Dios descendió fuego del cielo, consumió el holocausto, también las piedras, el agua y todo lo que había allí en ese holocausto. Es decir, Elías estaba pasando por el mejor momento de su vida espiritual cuando vino este apagón espiritual. ¿Qué nos enseña eso? Que los apagones espirituales llegan en el momento en que usted y yo menos lo esperamos. ¿Y cómo comenzó ese apagón? Jezabel, la esposa de Acab, amenaza de muerte al profeta Elías. El profeta tiene miedo y huye para salvar su vida. El profeta Elías se ve tentado a abandonar su ministerio, a abandonar su oficio de profeta. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que aún hasta los grandes personajes bíblicos sintieron desánimo, sintieron temor y sintieron miedo. Fue tanto el apagón del profeta Elías que él dijo que quería morirse, estaba decepcionado de la vida y le pidió el profeta Elías a Dios que le quitara la vida. ¿Quién creyera que un profeta de este calibre y tuviese un apagón espiritual? Pero es normal. Santiago 5:17 dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes ¿qué? A las nuestras. ¿Qué nos está diciendo eso? Que si Elías tuvo un apagón espiritual, usted y yo también algún día vamos a tener apagones espirituales. Qué lindo la forma como Dios levantó de nuevo al profeta Elías. Como Dios le dice a Elías, Elías, yo no quiero que mueras. Elías, todavía no ha terminado tu trabajo aquí en la tierra. Elías, todavía hay trabajo que hacer. Mire lo que el Señor le dice, largo camino ¿qué? Largo camino te espera. Todavía hay muchas cosas que hacer, Elías. Dios no se resignó, Dios no se dio por vencido, Dios no se rindió, Dios no tiró la toalla. Dios dijo, yo tengo que levantar a Elías de nuevo. Y por eso Dios mandó al ángel 2 veces. El ángel lo tocó y dice la palabra de Dios que lo fortaleció. Y fuera de eso, Dios le preparó alimento. Dios le dio comida. Pero lo lindo de Dios, si ustedes leyeron bien, Dios no lo coge a cantaleta. Las primeras palabras no, simplemente, mijo, estás desenchufadito, entonces tranquilo, acuéstate, duerme. Y cuando te levantes, aquí está la comida. No le dijo nada más. Pero ya cuando recobró fuerzas, ya así le dijo, bueno Elías, levántate.
qué largo camino te espera. Pero eso no fue lo primero que le dijo Dios a Elías. Lo primero que hizo Dios fue prepararle comida y dejarlo dormir. Ese es el Dios que usted y yo, ¿qué? Tenemos. Cuando usted y yo estamos desalentados, desmotivados, desanimados, cabizbajos, ahí está Dios para ayudarnos. ¿Sí? Ahí está Dios para ayudarnos. Como lo dije, Dios visitó a Elías 2 veces. Dios le dio fuerzas. Dios le dijo, levántate. La palabra ahí levántate es ponte de pie, Elías. La palabra levántate ahí en hebreo es despierta, Elías. Reacciona, Elías. Elías cambia de actitud. Eso es lo que significa la palabra levántate. Pero Dios también le dijo a Elías, Elías, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces aquí, Elías? Es decir, Elías, ¿por qué estás con este apagón espiritual? Este no es el lugar tuyo. Esto no era lo que yo tenía planeado para ti. Vuelve otra vez al camino donde primero estabas. Y en el versículo 8, Dios dice, la palabra de Dios, se levantó pues, comió y bebió y Dios ¿qué? Lo fortaleció. Ahí la palabra fortalecer en hebreo es está firme, lleno de vigor, de fuerza, fuerte, poderoso, potencia. Eso es lo que significa ahí la palabra fortalecido. ¿Usted se imagina, hermanos, donde Elías se hubiese apagado totalmente espiritualmente? Hubiera sido un fracaso total. ¿Usted se imagina un Elías con todos los milagros que hizo y que terminara su vida descarriado, desanimado? Sería todo un fracaso. Yo creo que nadie lo recordaría. Porque miren a Saúl, dígame, ¿quién recuerda a Saúl? Nadie. Todo lo bueno que hizo Saúl no sirvió para nada, porque yo no he escuchado ni una predicación de Saúl hablando bien de Saúl. Yo no he escuchado ni la primera predicación de eso. Otra, miren a Judas. Judas, el que entregó a Jesús, el que lo vendió, fue todo un fracaso. Así Judas haya hecho cosas buenas, así Dios lo haya usado en el pasado, eso no sirve para nada si se desenchufó. Tuvo un apagón espiritual total que no se volvió ¿qué? A recuperar. Judas no se volvió a recuperar. Pero Elías sí se recuperó, ¿sí? Elías de nuevo se levantó. Usted se imagina donde Elías hubiera quedado en esa cueva, donde Elías se hubiese dejado morir. Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar en esta mañana, hermanos. Que no tenemos por qué quedarnos ahí apagados, que podemos levantarnos, que Dios está ahí para ayudarnos, que Dios está ahí para fortalecernos, que Dios está ahí cerca de nosotros para darnos ánimo, y que Él no va a descansar hasta que usted de nuevo otra vez levante de nuevo su ánimo. El otro personaje es David, y vamos a leer 2 de Samuel capítulo 11 verso del 1 al 5. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y salieron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa, y envió David a preguntar lo que no tenía que preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, la tomó, quiere decir que tuvo relaciones con ella, y vino a él, y él durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa, y concibió la mujer, y envió a hacérselo saber a David diciendo: estoy encinta, vas a ser papá. ¿Qué tal esa noticia, no? Todos conocemos la historia de David, un gran hombre de Dios, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando él era pastor de ovejas? ¿Se acuerdan también cuando él mató con una sola piedra
a Goliat, al gigante Goliat, un hombre de 3 metros, un hombre especializado en guerra, y él era solo un pastor de ovejas. Pero aquí vemos que David enfrentó el gigante Betsabé y ese gigante Betsabé lo venció. Ya aquí, cuando él cae en pecado con Betsabé, ya no era ese niño de 12 años, sino que ya tenía 43 años. Era el rey de Israel. Pero qué triste. Vemos a un David que no pudo vencer este gigante de Betsabé. Vamos a resaltar 2 frases o 3 frases del pasaje que acabamos de leer. Y está en el versículo 1. Mira la palabra que yo resalté, o la frase. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes, ¿qué? A la guerra. Quiere decir que David tomó la decisión de quedarse en la comodidad de su palacio en el tiempo en que salen los reyes a la guerra. Apliquémoslo a nuestra vida. Muchos cristianos hoy en día también deciden equivocarse en tomar vacaciones espirituales, tomar un descanso espiritual, un relax espiritual. Y en ese relax descuidan su relación con Dios, piensan que ya no creen que es necesario leer la palabra de Dios, ya no creen necesario orar, ya no creen necesario ir los domingos a la iglesia, sino quedarse en casa para ver los Juegos Olímpicos. Mucha gente cree que cuando están desenchufados espiritualmente, creen que pueden tomar vacaciones espirituales. Pero déjame decirle algo, hermanos. Satanás nunca toma vacaciones. Satanás nunca toma vacaciones. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Otra frase que quiero resaltar del pasaje que acabamos de leer de 2 de Samuel está en el verso 2. Y sucedió un día, solamente resalté esa frase, y sucedió un día. ¿Cómo así? Sucedió un día en que David se convirtió en un adúltero. Y sucedió un día en que David le abrió las puertas a Satanás en su vida. Qué horrible, hermanos, cuando usted y yo le abrimos la puerta al pecado, cuando aceptamos la invitación del enemigo, cuando decidimos abrir nuestra mente a la tentación. La caída de David, todo comenzó cuando quiso saber más de ella. ¿Sabe qué nos enseña eso, hermanos? Que a veces uno no debe de preguntar lo que no debe de preguntar. Y ya cuando David la mandó a llamar, es porque David ya decidió en su corazón pecar con Betsabé. Pero bueno, hermanos, aquí no termina la vida de David. Aquí no termina la vida de David. Fue un desliz, fue un apagón espiritual, pero él no se quedó así. Salmo 51 es uno de los salmos preciosos de la Biblia. Cuando él pecó, él escribió este texto como arrepentimiento. Y mira lo que dice el verso 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Pero mira lo que dice: yo reconozco mis rebeliones. Eso es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos, que reconozcamos nuestro pecado, que reconozcamos nuestras rebeliones, que le digamos a Dios: Dios, mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. Aquí vemos a un David arrepentido. ¿Sabe qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es cambiar de rumbo. Arrepentimiento es alejarse del pecado. Arrepentimiento es reconocer que nuestro pecado está delante de Dios. Arrepentimiento es reconocer que mi pecado no le agrada a Dios. Arrepentimiento es creer
que si yo me aparto del pecado, entonces voy a agradar a Dios. ¿Usted se imagina donde David se hubiese quedado apagado espiritualmente? ¿Usted se imagina donde David se hubiese quedado desanimado para siempre? David sería todo un fracaso. Y todos los salmos que escribió de nada servirían. Y todos los proverbios que escribió de nada servirían. Y de todas las batallas que ganó tampoco eso serviría. Pero después de que David se arrepintió, mira lo que Dios le dijo a David: tú eres el dulce cantor de Israel. Tú eres un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Se acuerdan? Dios también le dijo: tú eres la niña de los ojos de Dios. Cuando David tuvo ese apagón espiritual, pero cuando David se arrepintió, Dios lo mimó, Dios lo animó, Dios lo alentó, lo consintió. Ya David tenía el favor de Dios y Dios lo colocó en la cima. Y usted sabía que nadie como David. David fue un gran rey, el mejor rey de Israel. Lo que se hubiera perdido David si se hubiese dejado apagar por el enemigo. Y eso es lo que Dios no quiere que pase contigo. Eso es lo que Dios no quiere que suceda con tu vida. No te quedes apagado. Todavía hay muchas cosas que hacer. Elías y David nos enseñó en esta mañana que se puede levantar uno después de uno estar desanimado. Amén, hermanos. Y por último, rápidamente, Timoteo. Para mí fue una sorpresa que Timoteo también pasó por un apagón espiritual. Yo siempre creí que lo que fue Pablo y Timoteo eran hombres sin tacha, es decir, que uno no les ve el feo de nada, por ninguna parte. Pero aquí como que sí, parece como que Timoteo como que estaba desanimado, como que tuvo un apagón espiritual. Vamos a leer 2 Timoteo 1, verso 6. Dice: por lo cual te aconsejo, dice Pablo a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Aquí Pablo le estaba diciendo a Timoteo: Timoteo, Dios te dio un don. Dios te dio un talento. Dios te llamó al ministerio. Y yo veo como que ese fuego se está apagando. Y mira cómo Pablo lo exhorta en el verso 7. Hombre, Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de sino que Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Esa fue la palabra que Dios le mandó a Timoteo cuando él estaba apagado espiritualmente. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. ¿Usted sabía que los cobardes son aquellos que se apartan de los caminos de Dios? Los cobardes son aquellos que una vez gustaron de las cosas de Dios y ahora ya no quieren saber más nada de Dios. Y usted sabe que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Y no leer Apocalipsis 21:8, que dice: ni los idólatras, ni los borrachos, ni los mentirosos, ni los cobardes, ellos serán lanzados al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dios le estaba diciendo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Sabe? Cuando una persona tiene un apagón espiritual es porque ya deja de confiar en Dios. Cuando una persona tiene un apagón espiritual es porque ya no tiene comunión con Dios, porque quiere dejar el ministerio, el don que Dios te ha dado. Y quiero terminar con esto.
Quiero que leamos Levítico, John, por favor, capítulo 6, verso 12 al 13. Mira lo que dice este precioso texto. El fuego encendido sobre el altar no se apagará. Y eso es lo que Dios nos está diciendo hoy. El fuego del don de Dios que hay en ti no se debe ¿de qué? De apagar. Sino que el sacerdote, ¿quién es el que tiene que hacer eso? Porque muchos de nosotros le dicen, Señor, avívame, Señor, avívame. El Señor dice, es que no soy yo, es usted. ¿Se acuerdan lo que Pablo le dijo a Timoteo? ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Aviva. ¿Quién es la tarea de avivar? El mismo Timoteo. Y mira lo que dice. Entonces, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. Eso es lo que Dios quiere. Que pongamos leña cada mañana para que ese fuego no se apague. Y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. Verso 13, John. Y el fuego arderá continuamente. Eso es lo que Dios quiere, que el fuego arda continuamente en el altar y que nunca ¿qué? Se apague. Ya miramos ahí de quién es la responsabilidad de que el fuego no se apague. ¿Será responsabilidad de Dios? No. ¿Será responsabilidad del pastor? No. ¿Será responsabilidad del cónyuge? No. ¿Será responsabilidad de los padres? No. Es responsabilidad del sacerdote, es responsabilidad de Timoteo, es responsabilidad de cada uno de nosotros. Aviva el fuego del don que hay en ti. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos, Dios mío, en esta mañana. Gracias por colocar en nosotros ese querer como el hacer de venir hoy al culto. Gracias, Dios, por enseñarnos hoy, oh Dios, que estos grandes hombres de Dios tuvieron apagones espirituales, pero que no se quedaron ahí desanimados, no se quedaron ahí postrados. Dios, tú los levantaste, tú les ayudaste a levantarte, Padre. Tú los animaste, los fortaleciste. Y Dios, oro para que si aquí hay alguien, Señor, que tiene y está pasando por un apagón espiritual, quiero orar, oh Dios, para que tú lo levantes, para que tú le mandes un ángel, oh Dios, para que le toques y lo animes y lo levantes, oh Rey Dios Todopoderoso. Oh Dios, que aquel que no tiene fuerzas, tú le multipliques las fuerzas, Dios, al que no tiene ninguna fuerza. Y oro, Padre de la gloria, para que tú nos ayudes, Señor, a estar alerta, a velar, porque sabemos, Dios, que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Protégenos, guárdanos, Señor, y ayúdanos, Dios, a creer en la palabra que tú le diste, Dios, a Timoteo. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios, nos vamos a nuestros hogares con gozo, con alegría, porque tú has hablado a nuestro corazón. Y Dios, aquí estamos. No permitas, Dios mío, que el enemigo nos zarandee. No permitas, Señor, que nuestro adversario, Dios mío, nos destruya, nos devore, Señor. Llévanos en paz y en bendición, y que esta semana sea una semana donde veamos tu bendición, tu provisión y tu protección en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.